Le dice en Juan 3:16, yo sé que usted conoce este versículo, se lo puede de memoria. De hecho, es el versículo que nos aprendemos primero. Nos convertimos al Señor y es el versículo como eslogan del cristiano. Y mire, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa alabanza, cuando yo la oí por primera vez, más de alguna vez se lo he dicho ya, tocó tanto mi corazón que me identifiqué. Porque yo puedo cometer los errores más grandes que pueda hacer un ser humano. Yo puedo cometer el pecado más pecadote de todos. Pero siempre Dios va a amarme aún con mis defectos y con mis problemas. Dice la Biblia que Jesucristo no se aferró a ser Dios. Cuando Dios Padre le dijo en ese diálogo que me gusta mucho decírselo, bueno, Jesús, tenés que ir a la tierra. ¿Por qué voy a ir a la tierra si que estoy bien? Tenés que bajar. ¿Por qué? Porque es necesario padecer y morir por la gente. No, no se vale. ¿Cómo no? Dale. Entonces dice la Biblia que no se aferró a ser Dios. O sea, en otras palabras, Jesucristo tenía la honra, el honor y los privilegios de un Dios. Entonces dice, no se aferró, no significa que yo no voy a valorar más esto por un propósito. ¿Sí está conmigo? Entonces dejó todos esos privilegios por un tiempo y vino a la tierra. Dice la Biblia, se humilló a lo sumo. Se humilló a lo sumo y se hizo semejante a nosotros. El propósito era morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Entonces el amor de Dios nadie lo puede sentir. Bueno, las mamás o los papás podemos tener un amor similar o semejante al de Dios, pero nunca el amor de Dios, porque tú puedes dar la vida por tus hijos, pero no por la vida de un enemigo, por alguien que te pague mal. ¿Está conmigo? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque Dios valoró tanto, o sea, Dios te valoró tanto a ti, que no escatimó en nada para salvarte. Entonces, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Te amas tú tanto como Dios te ama a ti? ¿Te valoras lo suficiente como para tomar decisiones que cambien tu vida, como la decisión que tomó Cristo, que por esa decisión cambió todo? Cristo vino a romper el molde y a darle vuelta a todo. Vino a darle sentido a lo ilógico. O sea, tú te amas de esa forma como para no aferrarte a lo que te tiene atado, a lo que te tiene distraído de tu propósito. Hay cosas que te aferran, hay cosas que te atan y que tú no las quieres dejar. El pecado ata, esclaviza. Uno se aferra tanto al pecado que viendo la situación en la que uno está, no das un paso para desatarte de eso. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué tanto te amas tú para salir de lo que estás? Dios ya hizo lo suyo, señores. ¿Sabe qué es mejor de esa canción? Dice, Él con brazos abiertos siempre está. Por eso murió crucificado. Yo siento que pudo haber muerto amarrado, ¿o no? Pudo haber muerto acostado. Pero no, Jesús murió crucificado. Entonces significa que cuando Él expiró, cuando Él dijo, consumado es, murió con los brazos abiertos, sin importar quién iba a llegar y la condición con la que persona llegara, pero Él iba siempre a tener los brazos abiertos para darte consuelo. Eso fue lo que pasó a mí. Eso me pasó a mí hace años. Hace 28 años eso me pasó a mí. Yo necesitaba que alguien no me condicionara. Yo entendí que quien no me condicionó nunca fue Él. No
puso requisitos. Pero yo tuve que decidir qué tanto me amo, qué tanto me amaba yo para poder dar ese paso y hacer cambios trascendentales en mi vida. Yo te expliqué el domingo pasado que el servicio fue lo que a mí me ha mantenido hasta ahorita. 28 años de servirle al Señor desde el principio. No había otra forma. Hermano, yo no te puedo hablar de lo que no sé. Yo te hablo de lo que yo he experimentado en mi vida, de lo que a mí me ha servido. Y la única forma que yo encontré para no volver atrás, porque es un costo demasiado complicado, salir de la droga es complicado, salir del alcohol, de la mediocridad, o sea, estoy hablando de mí, no de usted, estoy hablando de mí. O sea, salir donde nadie más que con la ayuda de Dios puede. O sea, dije yo, tengo que valorarme, tengo que amarme yo también. Tengo unos padres que toda la vida han sido conmigo, han estado ahí, unos hermanos que han estado conmigo. Entonces, antes de empezar el mensaje, ¿qué tanto te amas para cambiar todo? Todo. ¿Qué tanto valoras tu vida? No se trata de edad. Ay, que yo como tengo 15 años, puedo. Los que tenemos 50, no. Por Dios. De los 40 para arriba los empezaba a usar el Señor. No, no los empezaba a usar, los empezaba a moldear el Señor para usarlo. Aquí, iglesia. Ahora, yo quiero explicarte cómo tú puedes convertirte en un siervo de Dios. Porque es lo que yo experimenté en mi vida. Por eso te hablé de la fórmula. Yo tengo una fórmula para que tú te conviertas en un siervo de Dios. Hermano, y lo primero, la primera palabra o letra de la fórmula es la E, porque el acróstico es ESDA. Y la E significa, eres lo que piensas de ti, tú no eres lo que haces. Ojo lo que viene aquí. El primer componente de la fórmula de convertirte en un cristiano es entender que tú eres no lo que haces, sino que tú eres lo que piensas de ti. Hermano, si tu vida todo el tiempo pasa, yo no sirvo, yo estoy muy flaco, yo estoy muy gordo, este bicho no me va a hacer caso. Hermano, si yo me hubiera puesto así, ver a mi esposa inalcanzable, se lo he dicho. Si yo, hermano, lástima me decían a mí cuando yo me convertí al Señor, se lo he dicho muchas veces. Si de verdad que el carnet electoral yo daba lástima, hermano. Si así me decía, ahí viene, ya no me decían Fabricio, ahí viene lástima, me decía mi papá. Ya vino lástima, vos, sí, ya vino, le decía. Hermano, daba. Entonces yo dije, si yo me hubiera creído eso toda la vida, yo no me hubiera casado con Evelyn. Yo no sé cómo tú te consideras. Sí. No sé ni cómo la vida te ha tratado. O quizás es la consecuencia y el resultado de tanto decirte no sirvo para nada. De tanto decirte yo no doy el ancho. De tanto decir yo no puedo. ¿Sabe a quién le pasó eso? Y hay que tener muchísimo cuidado. Porque un personaje bíblico que todos nos gusta oír es Moisés. Moisés fue, déjeme ver, después de Jesús, el líder más grande que ha habido. Dígame otro, no puedo comparar a David a Moisés. Moisés es Moisés. O sea, la tarea que Moisés tuvo, yo creo que ni toda la iglesia de ahorita, de todos los lugares, podríamos lograrla. Estoy hablando de liderazgo. Estoy hablando de venir y me pongo aquí y hagamos. Pero Moisés cometió muchos errores. Y en el Éxodo capítulo 4, por favor 4:1, quiero contextualizarlo. El Señor vio al pueblo de Israel y dijo, ya no aguanto que mi pueblo sufra tanto. Y el Señor lo llama a Moisés. El Señor le dice, Moisés, a ti te he escogido. ¿Por qué? Porque tienes características
que nadie más tiene. O sea, tú eres una persona quizás de valor. Yo no sé todo lo que el Señor le dijo. Cuando usted lee en su casa el capítulo 3, usted se va a dar cuenta de cómo el Señor le habló a Moisés. Y a ti te he escogido. Y empezó un diálogo directo en dime que te diré con el Señor, en el sentido, Dios le hablaba, Moisés respondía. Moisés respondía, Dios le hablaba, y así era un diálogo como usted y yo estamos hablando, como cualquier diálogo que usted tiene con alguien que usted oye su voz. ¿Está conmigo? Y mire Moisés la respuesta que le dio al Señor. Entonces, después que Dios le llamó, después que Dios le dijo a Moisés, yo a ti quiero llamarte. A mí me ha placido que tú lo hagas. Mire la respuesta. Y esa no es humildad. No confundamos. Hay una humildad que no quiere sobresalir por los demás, pero eso es otra cosa. Aquí no está. Ese se llama, yo soy mediocre, se llama eso. Yo no puedo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cuántas veces le has respondido tú al Señor de esa forma? Y por haberle respondido así y por creer lo que tú no sos, no has logrado nada. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. ¿Cuántas veces has pensado, es que la gente, es que es de más? Cuando me vean que yo soy, ¿es que no lo pensé yo? ¿Usted cree que existe gente y yo me paro en un púlpito? ¿Quién va a creer? Si estos mis amigos, ¿cómo van a creer que yo soy el que les vengo a hablar del Señor? No, yo me la creí primero. Yo dije, si el Señor dio su vida por mí, es porque me ama. Entonces yo tengo que amarme. Y si yo me amo, yo voy a creer que puedo ser alguien en esta vida. Yo puedo creer que puedo salir de donde he estado. Yo puedo creer que tengo que mejorar. Pero mire Moisés decía, he aquí que ellos no me crean, oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová, mentiroso. Y mire Dios, el 2, tiene un diálogo después. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Te lo voy a explicar. Entonces el Señor empezó a convencer a Moisés. ¿En qué sentido? Con pruebas indubitables, o sea, con pruebas de hacer aparecer y desaparecer cosas. Ojo, con pruebas como, no es magia, como pruebas que yo te diga, ¿tienes esto? Ya no lo tienes. Contra 3 va a volver a salir. Así era, lo estaba convenciendo. O sea, ok Moisés, no te basta mi palabra, ahora voy con hechos. Y empezó a decirle, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Y empezó el diálogo. Moisés, mete tu mano aquí y sácala. Salió la mano seca, o sea, una mano sin vida, una mano muerta. Vuélvela a meter otra vez y sácala. Volvió la mano viva. Entonces empezó Dios a decirle, te voy a demostrar, yo te he llamado, ahora te demuestro que yo soy tu Dios. Mire qué convencimiento. Que Dios se le aparezca y decirle, yo te la voy a hacer, la vas a hacer conmigo. Sos inteligente, puedes salir adelante. Esa prueba no te puede derrotar. Yo estoy sobre la prueba. Yo soy más que ese problema. Yo soy más grande que cualquier cosa. Estás aquí. Así es como uno se convierte en siervo. Hermano, si yo hubiera dicho, yo no voy a alcanzar a mi esposa. Yo me acuerdo con Vladi. ¿Te acordás? Vladi, me enamoré. ¿De quién? De Evelyn. Oremos y ayunemos. Pero ahí está mi brother, es cierto. Y mire, después de toda esa demostración de poder que Dios estaba ahí, mire la respuesta de Moisés. Versículo Éxodo 4 estamos, va. Espérenme, que se me perdió en la parte de la Biblia mía. 4, 10. Después de toda esa demostración real, visible del poder, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, por Dios, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy
tardo en el habla y torpe de lengua. Ay, Señor, ¿cuántas veces te has considerado así? Estás viendo los milagros del Señor y no puedo. ¿Estás conmigo? Eso es lo que Moisés pensaba de él. Después de haber sido educado en casa del faraón, haber comido las mejores comidas, tener la ética de todo en la mesa y todo, él era el ultra. Terminó pensando, yo no puedo hacer las cosas. Hermano, el negativismo o pensar mal de ti es un imán que al final las cosas terminan siendo reales. Yo no voy a poder salir de esta. Seguir pensando así, no vas a salir. Miren lo que dice más adelante, el 11. Esto es bien importante también. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Como que dice Moisés: ¿qué te pasa si yo soy el que he hecho los cielos y la tierra? Tú no puedes hablar. Yo he creado el hablar al ser humano. Le he puesto la boca y he puesto la lengua, ese órgano, para que él hable, se comunique. O sea, yo soy el que lo hago, lo puedo quitar y lo puedo poner. Dice, la boca del hombre. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Hermano, ¿está conmigo? Estaba diciendo Moisés: despertá, papá, ¿qué te pasa? Y si Dios está contigo, ¿quién está contra ti, hermano? Si es más grande el que está dentro de ti que el que está afuera. Si la circunstancia que está viviendo, créame, Dios las puede ocupar para darle una mejor vida a usted. Pero Moisés estaba aferrado a su yo no puedo. Moisés estaba aferrado a que yo no soy nadie. Moisés estaba aferrado a su me da pena. Moisés estaba aferrado a su yo no puedo, que por Dios. Y mire lo que dice el 12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¡Qué convencimiento! ¿Ah? Cualquiera diría, démosle. Pero mira el 13. Ay, le dijo, ay, Señor. Moisés hablando. Ay, si es que mi marido no va a cambiar. Ay, es que mi mujer. Ay, es que yo no voy a poder. ¿Y sabe qué hizo? Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. ¿Sabe qué estaba haciendo ahí? Envía a otro, Señor. Envía a otro. ¿Cuántas veces has cedido tus bendiciones y tus milagros? ¿Cuántas veces has cedido las oportunidades que Dios te ha dado en la vida por creer que no podés? Por eso yo te digo, la primera parte de la fórmula, el primer punto, como quieras llamarle, para convertirse en un siervo, creerte. Yo dije, bueno, si puse los ojos en Evelyn, yo tengo que darle y tenés que ayudarme. Y mire, 4 cipotes, 2 nietos, y esta mujer no me la quito de encima, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Está conmigo, iglesia? Quizás si hubiera evitado el pueblo del Señor todas las plagas de Egipto, no recibió toda la bendición Moisés por su incredulidad. Y más que su incredulidad, porque él mismo estaba determinando lo que era con lo que pensaba. Hermano, no es lo que tú haces lo que eres, es lo que tú piensas de ti lo que eres. Si tú piensas que sos un mediocre, perdone la palabra, no vas a salir de la mediocridad. Si tú piensas que tú no puedes, de verdad no vas a poder. Si tú piensas que no eres capaz, hermano, no sos capaz. Si tú piensas que estás muy gordo para ese puesto, para esto, no lo vas a obtener. Se trata de estatura, hermano. Se trata de quién eres. Cuando Jesús
fue bautizado por Juan en el río Jordán, Jesús no había hecho ningún milagro. Jesús no había resucitado a nadie. ¿Está conmigo? Jesús no había levantado a ningún paralítico. Jesús no había sanado a ningún sordo. Jesús no había convertido el agua en vino. Pero cuando Juan lo metió en el agua y lo sacó del agua, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Sabe qué? Jesús creyó que era el Hijo de Dios. La gente alrededor siempre lo estaban retando. Vos no sos Hijo de Dios, vos no sos Dios. ¿Qué tal si Jesús hubiera hecho caso a todos ellos? Pero Jesús estaba convencido en su interior. Sus pensamientos iban encaminados a que Él era el Hijo de Dios, a quién Él era, quién lo había enviado y cuál había sido su propósito. Y por eso Jesús se convirtió en quien es ahora, en quien fue. ¿Está conmigo? Sin hacer milagros, sin empezar su ministerio, oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Y Jesús entendió que Él era un Hijo de Dios. Para Él fue suficiente. Jesús iba empoderado con lo que le habían dicho que era. Jesús iba empoderado que sí podía hacer las cosas. Jesús iba empoderado que sí podía sanar enfermos, resucitar muertos, volver vista a los ciegos, a los mudos el habla y a los sordos la audición. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, cuando Jesús se convenció quién era, empezó a hacer los milagros. No sé cómo caminas tú. ¿No crees que ya basta? ¿No crees que ya estuvo? Hay que salir adelante. Tienes que pasar esa prueba, esa página, hermano, y convertirte en un hijo de Dios. ¿Sabes por qué te explico esto? Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir, hermano. No sé cuánta gente está cuidando. Estamos en esa campaña, no sé cuánta gente está orando por ellos. No sé cuántos te levantas en la mañana y decís: hoy voy a ser útil para alguien. Sí, esa es la clave. Yo decidí creerme que yo podía llegar a ser útil para el Señor. Yo decidí creer que podía llegar a ser un buen esposo, un buen padre de familia, un buen abogado, un buen cristiano, un buen profesional, honesto, con todos mis defectos. Entonces entendí que Dios me ama como sea. Al final Moisés entendió. A la brava, pero entendió. Me lo agarró el Señor, pero entendió. Y ha sido el mejor líder después de Cristo, señores. Ser líder de ese centenares de personas, no cualquiera. Sin internet, sin los grupos de comunicación de WhatsApp. Amén. Entonces eso es lo primero que debe tener en cuenta. Segundo, siempre hay un lugar para ti en el reino del Señor. Hay unas personas que se creen una piedrita en una montaña. Pueden decir: ¿yo qué cabida voy a tener ahí? No tengo ni las habilidades, ni los conectes con el pastor. Aquí no se trata de conectes con el pastor. Yo no voy a poder. Hermano, y si usted buscas en Efesios 4:11, ¿estás aquí, iglesia? Si usted busca Efesios 4:11, dice la palabra de Dios: porque Él mismo constituyó, ojo, cuando dice porque Él mismo constituyó, es decir, Él mismo se le antojó poner ciertas cosas a sus hijos. La gente habla de 5 ministerios distintos, los respeto. Y usted sabe que yo no soy muy teólogo, soy más práctico. Yo sé que la palabra apostolado, cualquiera, wow, apóstol. Eso no es cierto. Cuando usted pone profeta, wow, profeta.
Cuando usted pone evangelista, ¡wow! Los evangelistas llenan estadios. O sea, yo ni me puedo, ni persinarme me puedo todavía, pues estoy aquí. ¿Ya? Cuando usted ve pastores, ¡wow! Para ser igual al pastor. Maestros, Entonces usted mismo lo hace inalcanzable porque usted mismo se pone, entonces usted mismo se excluye. Cuando esas palabras son tan sencillas, ¿sabe qué es un apostolado? ¿Sabe qué es un apóstol? Ir a un lugar y empezar a hablar del evangelio donde nadie esté. Usted llega a una casa, a una célula, la abre la célula y empieza a invitar gente. Eso es un apostolado, hermano. Es abrir un lugar, llevar la palabra de Dios. Y no es tan difícil. ¿Qué cuesta abrir una casa? Ese es el apostolado. ¿Sabe cuál es un profeta? Es un vocero de Dios. Darle consuelo a la gente. Lo que pasa es que los profetas de ahora hasta cobran. Y se creen tan súper espirituales que ellos son los que no quiebran ni un plato. Entonces, ay, que yo quiero ser como la hermana. Y usted no sabe la vida de la hermana. Varios profetas conozco que dejan mucho que desear sus vidas privadas. Pero no es tan inalcanzable. Ahora pregunto, ¿es tan difícil que usted le diga a alguien lo que siente de Dios para él? O sea, es tan difícil que usted sabe que alguien tiene una necesidad y le diga, Dios va a dar tu respuesta. El Señor dice que vayamos a Él todos los que están trabajados y cargados y Él nos va a hacer descansar. Hermano, esa es la profecía. La profecía no es una adivinación. La profecía es llevar una palabra de consuelo sacada de la palabra de Dios para darle consuelo. Eso es un profeta. Nosotros los hemos idealizado tanto que los creemos súper, ultra, contra espirituales. No, hermano. ¿Sabe qué es un evangelista? Es llevar un mensaje a un grupo de personas. Yo estoy haciendo la labor no de pastor ahorita, estoy haciendo la labor de evangelista. Y si yo puedo, cualquiera puede, hermano. ¿Está conmigo? O sea, el evangelista es aquella persona que agarra la Biblia, tiene un mensaje y lo da para la gente. Eso es todo el gran asunto. ¿Está aquí, iglesia? Pastores, ¿usted cree que solo nosotros los que predicamos? Hermanos, si predicar es lo más fácil. Al final, ¿sabe qué es un verdadero pastor? Es lo que hace usted en las células. Que anda hablándole por teléfono a la gente. Mira, vas a llegar. Vení, hombre, tenés un problema. Vamos. Te ayudo, necesitas algo. Toma, aquí estoy. Vení a orar por vos. Mírame acá este problema. Andar para arriba y para abajo. Es un pastor. Alguien tiene que dirigir aquí. Alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Ya? Alguien tiene que hartarse la gente. Pues sí, pero estoy yo también. Alguien hay que darle. Pues sí, hay que tratar de darle la nuca a alguien. Alguien tiene que rendir cuentas por ustedes. Alguien tiene que pagarlas allá arriba. Alguien tiene que enseñarles, dirigir. ¿Y el maestro? ¿Qué es el maestro? El que enseña, el que explica. Mira, el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios te ama tanto que no escatimó nada por vos. Eso es todo. Entonces nosotros nos excluimos porque creemos que somos inalcanzables. Entonces cuando tenemos ese pensamiento, cuando el Señor dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Esta es la profecía más bonita de todo, porque ya se acabó el mensaje. Bueno. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sabe por qué no sirve uno? Porque no quiere. Por eso, hermano, Él determinó dar un pedacito de todo eso a cada uno. Todos tenemos un pedazo de apostolado, todos tenemos un pedazo de profetas, todos tenemos un pedazo de evangelistas, todos tenemos un pedazo de pastores y todos tenemos un pedazo de maestros. ¿Por qué? Porque Él lo decidió así. Lugar tienes. Y para convertirte en un siervo de Dios, debes de entender y saber que tienes un lugar. Amén. Aquí hay donde servirle.
que hay donde servirle al Señor. Tercero, voy rápido. Romanos 1:11. ¿Estás aquí, iglesia? Dale un aplauso al Señor entonces si estás aquí. Dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. 12. Ojo. 1:12. Esto es para ser mutuamente conformados. No, eso no es. ¿Está en la misma Biblia? Esa es la mía. Espérenme, quiero ver que no me suena ninguno. Romanos 1. ¿Cuánto le dije? Vaya, denme un segundo. Pues vamos bien ahí, pues. ¿Cómo saben si no se los he dicho? Hechos, Romanos, aquí estoy. Es que era el 13 en adelante, hermano, perdón. Vámonos al 13 de un solo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ojo lo que viene aquí el 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Para convertirte en un siervo, tú tienes que considerarte un deudor. Pablo se consideraba un deudor de Dios. Pablo perseguía la iglesia. Pablo votaba para que mataran a los cristianos. Cuando Esteban, el primer mártir, fue lapidado, o sea, fue muerto a pedradas, ¿sabe quién estaba ahí? A la hora de decir, ¿lo matamos o lo dejamos libre? ¿Ya? ¿Cuántos levantan la mano por dejarlo libre? Nadie. ¿Cuántos levantan la mano por matarlo? Pablo estaba ahí, las dos manos levantaba y saltaba. Yo, decía. Amén. Entonces Pablo, cuando iba camino a Damasco, se encontró con el Señor. Y cuando Pablo se encontró con el Señor, fue transformado. Porque Pablo pasó a ser parte, como dice Primera de Pedro 2:9, por favor, y ojo lo que viene aquí. Porque nosotros hemos venimos a ser parte. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ojo, de las tinieblas a su luz admirable. Pablo se convirtió, después de perseguir a la iglesia, después de andar acosando a los cristianos, se convirtió en alguien que hablaba del Señor. Fue tanto el cambio, la transformación como la que yo tuve, que yo me considero aún un deudor. Tener una deuda es complicado. Y si tú no pagas y te trazas un mes o 2 meses, hermano, eso sí que llaman a cualquier hora y está hostigado. Pero no hay como la tranquilidad de tener las cuotas al día, ¿sí o no? Qué bueno es tener las cuotas al día. Qué bueno es estar saldando las deudas. Qué bueno es tener un buen récord crediticio o no. Pero te investigan. Z-1. ¿Y eso qué significa? Mal. Vaya. Pero, ¿cuánto es? AAA. ¿Qué quiere? Le damos lo que usted quiera. ¿O no? Pablo así se consideraba. Entonces Pablo tomó bien en serio, después de sido transformado de no ser nada a ser alguien. Esa parte final que dice que fue llamado de las tinieblas a una luz admirable. Eso pasó conmigo. Después de andar en drogas, metido en lo peor, salí a la luz. Dios resplandeció en mí, me iluminó y a mí me cambió y me transformó. Pero antes de eso yo me consideré que le debía algo al Señor. Yo tenía que hablar de lo que el Señor hacía en mi vida. ¿Estás conmigo, iglesia? Y Pablo no la pasó fácil. Pablo, dice el contexto, que muchas veces fue estorbado. Pablo quería ir a Roma, pero muchas veces fue estorbado. Y la vez que fue a Roma, no iba en un
747 de Panam o de Taca. ¿Saben qué iba? Preso, encadenado en un barco que se fue a la deriva en medio de la tempestad. ¿Estás aquí, iglesia? Es importante que usted tenga claro esto, porque usted tiene que convertirse en un siervo de Dios y creerse deudor del Señor. Saber que usted le debe algo a Él. Él vino y no escatimó ni su propia vida, ni se aferró a ser Dios por bendecirlo a usted, por salvarlo, por darle vida eterna. Pablo entendió que tenía una vida eterna a través de Cristo Jesús. Pablo entendió que las cosas cambian porque Cristo llega a la vida de alguien, si no, no puede cambiar. Usted puede tener todo, pero si no tiene a Cristo, hermano, no tiene nada. No tiene nada. Usted puede tener una familia bonita, pero puede sentirse solo. Pablo entendió. Cristo es el complemento a todo lo bueno. Y eso se consideraba un deudor a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos. A todos soy deudor. Pase la alabanza, por favor. Y termino con esto. San Lucas, capítulo 17, versículo 11. ¿Está conmigo, iglesia? El Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Usted sabe que los leprosos en tiempos de la Biblia no podían acercarse, eran excluidos, ellos estaban desterrados. Era una muerte social y espiritualmente la gente los consideraban inmundos, llenos de pecados, y que la consecuencia de esa enfermedad tan mortal eran los pecados que ellos tenían. O sea, el síntoma exterior de una vida inmunda y pecaminosa era la lepra. Entonces ellos estaban excluidos, vivían aparte. Es más, hasta una campana tenían, que cuando caminaban se oían las campanadas y la gente se apartaba. ¿Sí? Entonces, estos han de haber oído que Jesús hacía milagros y haber sido en un cantón, en un caserillo, porque no era en ninguna ciudad principal. Cuando iba rumbo allá, dice que estos le salieron al encuentro. Y el 13 dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. O sea, estos recibieron un milagro. Aquí hay muchos que han recibido unos grandes milagros de Dios, que Dios les ha cambiado sus vidas, Dios les ha devuelto las finanzas, Dios les ha levantado sus negocios, Dios ha cambiado a sus esposos, a sus esposas, ha salvado a sus hijos, ha salvado sus vidas, les ha hecho milagros sobrenaturales, que se han dado cuenta, han llegado a la conciencia de decir: todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, se lo debo a Él. Esto que me ha pasado a mí no ha sido porque yo lo haya hecho, sino que porque Dios lo hizo. Trabajos buenos han tenido o tienen algunos de ustedes cuando han pasado meses sin trabajo, años sin trabajo algunos. Está aquí, iglesia. Y dice el 15: entonces vino uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ojo, respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Sabe que el 10% de las iglesias son los que sirven al Señor?
Y el Señor ha bendecido a todos. El 10% diezma. El 10% toma en serio discipular, invitar gente. Aquí, iglesia, todos han sido limpiados, todos han sido bendecidos, pero solo el 10% es agradecido. ¿Y sabe qué dice el 18? Termino con esto. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. El 19. Y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe qué pasó con este? Aparte que fue limpiado, fue bendecido. Muchos de ustedes tienen bendiciones a medias porque no son agradecidos con Dios. Y para ser siervo, la última parte es sentirte agradecido con Dios, volver y decirle: Señor, muchas gracias porque sé que tú me has limpiado, sé que tú me vas a salvar. Bendiciones a medias reciben los 90%, los 9%, solo el 10%. Si el 100% de esta iglesia estuviera agradecido con Dios, ¿sabe cómo estuviéramos aquí? Tuviéramos un templo de 3 pisos, tuviéramos una iglesia donde cada culto estuviera por lo menos unas 2,000 personas o 3,000 personas en cada culto. Yo sabe lo bueno que es, que yo no sé si son del 10 o del 90, yo solo estoy diciendo lo que el Señor pone en mi corazón. Mire, hermano, San Juan 12:2. Hoy sí termino con esto, no se preocupe. Es que ahí los tengo, termino con esto. Ay, la cara bonita que ponen mis hijos, le hacen así. Ojo a lo que viene aquí. Y le hicieron ahí una cena a Jesús. Marta servía. Y mire qué dice ahí. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Sabe por qué Jesús resucitó a Lázaro? Porque él sabía que Lázaro no iba a decir: no estaba muerto, andaba de parranda. No lo es. Lázaro sabía, bien pudo haber dicho: todos los que están alrededor de Lázaro, Marita, Menganita, Fulanita, todos, no dijo: Lázaro, a vos nada más. Por eso es que en medio de la congregación hay unos que son más bendecidos que otros. Hay unos que tienen la bendición completa de Dios, la limpieza, la sanidad y la salvación. Ese hermano está mejor que el otro. Quizás diezma, sirve, anda para arriba y para abajo, invierte en otros. Hermano, esto sí es. Esto es de dar más que de recibir. Si usted cree que yo me he ganado algo de estar aquí, no, hombre. Yo me he ganado críticas, me he ganado un montón de cosas. La gente dice que yo me robo el pisto. Sí, dice la gente. ¿Ya quisiera que hubiera pisto para robar? Se roba cuando hay, pero cuando no hay, ¿dónde usted va a ir el ladrón donde no hay? Vamos a la casa. No, hombre. El ladrón va donde hay. Mira, está seco estoy, por eso estoy sin pelo, hermano, porque no tengo ni para el champú. No, mentira. Mentira. Dios me tiene bien. Lo que yo quiero decirte es: ¿sos agradecido con Dios? ¿Estás claro quién te tiene bien? Pregunto, a todos los que están aquí, los conozco. Y a ninguno le han regalado las cosas que tiene. Vladi, ¿te han regalado lo que tenés? ¿Ha venido alguien y te ha dicho: tome, Vladi, lindo, se lo regalo? No, papá. ¿Y qué? Coqui, ¿te han regalado lo que tenés? ¿A vos te han regalado lo que tenés? ¿Quién ha heredado 10 millones de dólares? Si alguien levanta la mano, tuve que abrir $1 millón de diezmo. Se chicharra en el infierno. ¿Heredó la firma de abogados, hermano? ¿Le está costando o no? ¡Ay, Señor! Vania, ¿le han regalado a su papá lo que tiene? Quiero ver quién más. Vos, la llantera, te la acabaste, dice. El
El punto es que todo lo que tienes, todo lo que eres, Dios te lo ha dado. A Él le plació dártelo y bendecirte. Entonces, por lo tanto, tú tienes que ser de los 10 que vuelven a decirle: Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Porque todo tú me lo has dado. Si usted aplica esa fórmula, si usted sabe que es por lo que piensa de usted, si usted entiende que siempre tiene un lugar para usted, si usted se considera un deudor de Dios por lo bueno que ha hecho usted, en usted, y si usted se considera agradecido y ha vuelto a darle a Dios las gracias, usted se va a convertir en un siervo de Dios, porque esos son los componentes para convertirse en alguien. Y si usted está sirviéndole al Señor, difícilmente va a volver atrás, que cuesta salir de atrás, ¿sí o no? Si es que póngase de pie, las luces, por favor.